Bien, vamos a orar. ¿Qué le parece? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos hable. Sí. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias te damos, Señor, por todo lo bueno que ha sido. Gracias por el pasado campamento que tuvimos. Gracias por ese tiempo. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor Dios. Ayúdanos, Padre, y te rogamos que en esta noche tú nos enseñes, Señor, que tú nos hables, que me ayudes a predicar en el Espíritu Santo y ayúdanos a entender lo que tú nos quieres hablar por medio de tu palabra. Ayúdanos Señor, a discernir. Ayúdanos a entender todo lo que tú nos quieres enseñar y a estudiar correctamente tu palabra, Señor, para que podamos ser hacedores de tu palabra. Señor, gracias por todo. Ha sido bueno, ha sido muy bueno con nosotros. Gracias, Señor. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos viendo entonces la historia de Cornelio. No sé si recuerdan, el miércoles pasado el pastor nos empezó a enseñar acerca de esto, acerca de la historia de Pedro y Cornelio. Sí, y bueno, hemos visto también desde el principio del libro de los Hechos cómo el evangelio se ha ido expandiendo, se ha ido llevando a todo alrededor de Jerusalén, de Judea, de Samaria, ¿sí? Y en todas las regiones de alrededor, cumpliendo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo ahí en Hechos 1:8: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, y hemos visto cómo se han ido derribando barreras para la predicación del evangelio. Sí, primero fue ahí mismo con los judíos en Jerusalén, sí, en Israel, tal vez la barrera más difícil de derribar por la dureza del corazón de los principales en Israel, la religiosidad, el ritualismo, la hipocresía, sí, la corrupción de los líderes religiosos y políticos en Israel. Y después se empezó a predicar a los judíos gentiles, si recuerdan, desde el día de Pentecostés y por la predicación de los apóstoles y también por la influencia de los 7 diáconos helenistas, si recuerdan, eso lo vimos también anteriormente. Y ahora, después de la diáspora y la predicación del evangelio en las regiones de alrededor de Jerusalén, se empieza a derribar la barrera de los samaritanos, ¿sí? Ahí vimos que Felipe fue a predicar a Samaria y ellos se convirtieron y recibieron el Espíritu Santo, al igual que la iglesia en Jerusalén, ¿sí? Entonces, y esto fue para confirmar que ellos también eran herederos del reino, así como los judíos, ¿cierto? Porque recibieron el mismo Espíritu Santo. Y ahora la siguiente barrera en derribarse es la de los gentiles. Y empieza con un evento aislado, ahí con la predicación también por Felipe al eunuco etíope, si recuerdan. Ajá. Y entonces ahora vemos la predicación a un centurión romano y a su familia y a su casa por Pedro, ¿sí? Sobre los cuales también es derramado el Espíritu Santo. Ajá. Y entonces aquí empieza, fíjense, oficialmente la universalidad del evangelio. ¿Sí? Y vemos que el evangelio empieza a dejar sus raíces hebreas y se empiezan a sentar las bases, el contexto teológico para lo discutido y acordado en el concilio de Jerusalén, que vamos a ver más adelante ahí en Hechos 15. En este concilio se concluye que, bueno, el evangelio es para todo el mundo, no solamente para los judíos, ¿sí? Entonces vimos en la enseñanza pasada que un centurión romano en Cesarea, de la compañía la italiana, estaba él orando y se le apareció un ángel y le dijo: tu oración ha sido oída. Y entonces el ángel le dijo que fuera a traer a Pedro, que mandara por Pedro. Le dice: él te dirá lo que es necesario que hagas, le dijo el ángel. Entonces Cornelio mandó por Pedro, ¿sí? Y Pedro estaba en la casa de un tal Simón curtidor en Jope, junto al mar, ¿sí? Pedro, ahí fue donde Dorcas fue resucitada, ¿sí? Entonces Pedro pues se quedó ahí en Jope, ¿sí? Seguramente edificando a los hermanos, ¿sí? Un tiempo más, y se hospedó ahí en casa de este Simón curtidor, que por cierto, un dato interesante ahí, recuerdan que en la ley, según la ley, todo aquel que tenía contacto con animales muertos se consideraba impuro. Bueno, pues él estaba en una casa de alguien que tenía contacto con animales
muertos, ¿sí? Entonces también así ahí es un dato interesante, porque vemos que Dios empieza a enseñarle, ¿sí?, a Pedro que no llame a nadie impuro, ¿sí? Entonces, bueno, él estaba ahí. Y dice que orando vio en éxtasis que se abrió el cielo y vio algo como un lienzo que estaba atado de las 4 puntas y que descendía del cielo, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Ajá. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Sí, esto no es una excusa para comer lo que se nos atraviesa, hermanitos. Hay una enseñanza aquí, porque luego somos de que mata y come, ¿no? Pero bueno, entonces... Sí, no, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y el Señor le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y esto se hizo 3 veces, ¿sí? Y entonces enseguida llegaron ahí los enviados del centurión, los siervos del centurión, y vimos que el Señor muestra entonces con esta visión a Pedro, quien aún era celoso de la ley y de las tradiciones humanas, porque el no sentarse con con gentiles no era parte de la ley, como vimos, sino era parte de la tradición rabínica, ¿sí? Así entonces, y también el orar a mediodía, que Pedro estaba orando a mediodía, no estaba instituido en la ley, pero lo habían instituido los rabinos, ¿sí? Entonces él era celoso de la ley aún, y Dios estaba enseñándole algo, ¿sí? Le empieza a enseñar que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Y que todo el mundo, toda criatura, tanto judíos como gentiles, si creen en el evangelio, son aceptos a Dios, ¿sí? Son hechos sus hijos por cuanto Él los ha santificado por medio de Cristo, ¿sí? Entonces, mientras Pedro aún meditaba en esto, tratando de entender, todavía no lo entendía del todo, pero estaba entendiendo, y entonces dice que vinieron estos enviados, ¿sí? Del centurión, un hombre importante, capitán de 100 y parte del regimiento de Cesarea, una ciudad estratégica para Roma, ahí en Palestina, ¿sí? Era un hombre reconocido, y según sus criados y un soldado enviados por Pedro o a Pedro, este Cornelio era un varón justo y temeroso de Dios, ¿sí?, como vimos anteriormente, y de buen testimonio en toda la nación, ¿sí?, de los judíos, y era un hombre generoso y que oraba a Dios todo el tiempo. Ajá. Entonces Pedro va con ellos, y al llegar Pedro con Cornelio empieza a hacer una apologética de por qué él vino a su casa, por qué Pedro vino a su casa. Le empieza a explicar, ¿sí?, todo lo que sucedió, todo lo que vio, y cómo para los judíos, aunque es abominable acercarse a un gentil, ¿sí?, él vino. Ajá. Él vino a su casa porque el Señor le había mostrado que no llame a ningún hombre común o inmundo, ¿sí? Ahí nos quedamos. Entonces vamos a leer ahí en Hechos 10 a partir del 29. Dice: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero.
A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Sí, hasta ahí vamos a analizar hoy. Entonces dice ahí en el 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, dijo Pedro. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces vemos que Pedro no fue desobediente al mandamiento de Dios, a pesar de que anteriormente él mostró más celo por las tradiciones que al mandato de Dios de mata y come, ¿cierto? Él entendió lo que el Señor le estaba hablando con esta visión y obedeció a su mandato de ir con los enviados de Cornelio, aun cuando este era gentil, al igual que sus enviados. Y aunque estos enviados ya habían dicho por qué causa le habían hecho venir, Pedro vuelve a preguntar, ¿por qué causa me han hecho venir? ¿Sí? De lo que podemos deducir que tampoco los enviados tenían un conocimiento pleno de todo lo que estaba aconteciendo. De hecho, tampoco Cornelio. Sí, lo único que sabían esos enviados era que trajeran a Pedro por instrucción de un santo ángel, ¿sí? O sea, y Cornelio ni Pedro tampoco sabían todo el asunto de este encuentro, ¿sí? Concertado por Dios, pero todos estaban expectantes, ¿sí? A lo que iba a suceder, ¿sí? Entonces dice el 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9 mientras oraba en mi casa. Entonces aquí Cornelio nos dice algo que anteriormente no se menciona en el relato. Y esto es, ¿qué es lo que estaba haciendo cuando se le apareció el ángel? Él estaba orando y ayunando, ¿sí? Y aunque aquí la palabra ayunar no aparece en algunos manuscritos, es probable que así fuera porque la costumbre de los judíos era orar y ayunar a las horas de los sacrificios en el templo, el sacrificio matutino y el vespertino. Y Pedro mismo, al estar orando en la azotea de Simón el Curtidor, a la hora sexta, a las 12 del día, la hora añadida, dice que tuvo gran hambre. Entonces es probable que también él estuviera ayunando desde temprano, ¿sí? O le gustaba mucho la botana también, ¿no? Entonces Cornelio estaba entonces ayunando y orando a la hora del sacrificio de la tarde, no hipócritamente, obviamente, sí, porque de lo contrario su oración no habría sido escuchada, pero lo estaba haciendo de la forma en que él había aprendido, sí. Y Cornelio no oraba a Júpiter, a Saturno o a ninguna otra deidad romana, sí, siendo él romano, sino que oraba al Dios de Israel, así como el eunuco etíope, si recuerdan. Él había renunciado a los dioses paganos, a sus cultos abominables, a todas las costumbres de su nación, a las vanidades, al placer pecaminoso que involucraba los cultos a estos dioses falsos. Sí, eran perversiones. Porque, miren, comenta Matthew Henry, puesto que a esta hora, la hora 9, era la hora en la que la mayoría de la gente en ese tiempo viajaba, negociaba, trabajaba en el campo, visitaba a sus amigos, tomaba una siesta o se entregaba al placer. Sí, comenta Matthew Henry, por la hora, por el clima, por diferentes razones culturales, eso es lo que hacía la gente en ese tiempo. Pero él no estaba haciendo eso, él estaba orando y ayunando. Sí, y dice que él era un varón justo. Ajá. Entonces, este centurión había entendido que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob era el único Dios verdadero, ¿sí? Y que su ley santa y justa eran la única verdad. Y entonces esa misma ley lo estaba guiando hacia la verdad de Dios, hacia su verdad, ¿sí? Por eso él estaba buscaba constantemente a Dios, y él abundaba, dice, en buenas obras, no para justificarse, sino porque comprendía el carácter santo y justo y bueno de este Dios, y que su ley justa, entonces, era su deleite, ¿sí? Entonces, ahora esta ley, la cual nos hace ver a nosotros nuestra maldad, estaba a punto de guiarlo a toda su verdad, al fin de la ley, a Cristo. ¿Sí? Y entonces Dios envió su ángel, y el ángel presto fue sin demora a llevar ese mensaje. Versículo 30b dice:
vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. El versículo 4 anteriormente dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Sí, así como los sacrificios hechos en el altar por un sacerdote y con un corazón humillado delante de Dios suben el olor grato a Jehová delante de su trono, las oraciones y la generosidad de Cornelio subieron, dice, para memoria delante del trono del Señor. Y entonces Dios dio la orden y envió a su ángel, y este ángel se presentó a Cornelio. No nos dice aquí cuál era la oración de Cornelio, sí, no nos dice, pero sí estamos viendo aquí la respuesta a esa oración. ¿Y cuál fue la respuesta a esa oración? Bueno, fue declararle más claramente el camino de la salvación de Dios. Entonces entendemos por ende que la oración de Cornelio era: Señor, muéstrame tu camino, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu salvación, muéstrame quién tú eres. ¿Sí? Él quería conocer más a Dios y Dios estaba a punto de mostrarle a aquel que es la imagen del Dios invisible, ¿sí? El único camino al Padre, el único Salvador, a Cristo. Dice el 32: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. El versículo 6 anteriormente dice: él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Sí? Dios da pues la instrucción por medio de su ángel, y entonces Cornelio obedeció. ¿Sí? Y vemos entonces cómo los primeros creyentes estaban prestos, sí, a obedecer. Todos obedecieron. Incluso, bueno, el ángel también obedeció, fue pronto a obedecer. Sí, Pedro obedeció, una vez entendió. Y vemos pues, miren, hasta las aves obedecen al Señor, porque ¿a quién mandó a darle de comer a Elías allá en el arroyo? A las aves, ¿cierto? A los cuervos. Hasta los peces obedecen al Señor, porque obedeció el pez que fue mandado a tragar a Jonás y luego vomitarlo cerca de la costa. Aún el viento y el mar obedecen a Cristo. Recuerden, en aquella barca, en el lago de Genezaret, Él habló y los vientos y el mar lo obedecieron. Incluso los planetas, hermano, se mueven al mandato de Dios. Ahora la pregunta es: ¿qué de nosotros? Si aún los planetas se mueven al mandato de Dios, ¿qué de nosotros? ¿Sí? Ahí está algo para meditar. ¿Sí? Si aún la creación le obedece, a veces somos lentos, duros de corazón y de oídos, como dice la palabra, para obedecer, para atender. ¿Sí? Así que el Señor nos ayude, sí, a ser obedientes sin replicar, así como estos creyentes, estas personas. Dice el 33: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Sí, Cornelio no pudo ocultar su emoción. Has hecho bien en venir. Qué bueno que viniste, le dice Cornelio a Pedro. Y esta es una típica expresión de respeto entre los pueblos de Oriente. Sí, qué bueno que viniste. Matthew Henry comenta: siempre hacen bien los fieles ministros de Dios que acuden a la gente deseosa de recibir instrucción. 33b: ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Sí? Una vez más vemos aquí la piedad de Cornelio confirmada, si recuerdan la enseñanza pasada. No solo él, sino también su familia, sus amigos, sus soldados, sus criados, todos eran piadosos, seguramente por el ejemplo y por la instrucción que recibían de Cornelio. ¿Sí? De hecho, Pedro más adelante añade al relato de los sucesos, cuando hace informe a la iglesia de Jerusalén, en Hechos 11:14, después lo vamos a ver, dice que el ángel también dijo a Cornelio acerca de Pedro: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sí? Y si recuerdan, estas son las mismas palabras que dijeron Pablo y Silas al carcelero de Filipos, cuando les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Y creo que esto es algo que todo padre de familia desea o debería desear. ¿Sí? Pero estamos tan acostumbrados a creer que la salvación es personal, y lo es
así es personal, pero no es excusa para la negligencia, ¿sí? Y aquí hay una escritura, una promesa a la cual haremos muy bien en creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? ¿Cuántos creen esta palabra, hermanos? ¿Cuántos quieren que toda su casa sea salva? Bueno, creámoslo, ¿sí? Pero esto tiene que ver con la piedad que nosotros mostramos para con Dios y para con los demás, empezando por nuestra casa, ¿sí? Ahí está el ejemplo de Cornelio, del carcelero de Filipos. La pregunta es, ¿lo ven en nosotros, los demás? ¿Pueden decir nuestros más cercanos, él es varón justo, temeroso de Dios, de buen testimonio, o ella? ¿Son los demás influenciados por lo que ven en nosotros positivamente? ¿Sí? ¿De modo que son guiados hacia el Señor o estamos siendo de tropiezo para los nuestros y los estamos alejando más de Dios? Toda la casa de Cornelio, sus parientes, sus amigos más íntimos estaban reunidos, expectantes, con sus corazones dispuestos para recibir el mensaje que Dios quería hablarles por boca de Pedro, el mensajero enviado por Dios. Un mensaje que el ángel no pronunció, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no les predicó el evangelio el ángel? Y punto. Bueno, así le plació al Señor usar a hombres imperfectos para predicar su santo evangelio y que fuésemos salvos por la locura de la predicación. ¿Sí? Vamos a ver un poco más de esto adelante. Dice, todo lo que Dios te ha mandado. Dinos todo lo que Dios te ha mandado. No una parte, no lo que queramos escuchar o lo que nos guste escuchar, sino todo. Nos guste o no. Porque no hay justo ni aún uno. Obviamente Cornelio no era perfecto, ¿sí? Él se postró a adorar a Pedro y lo hizo por ignorancia, ¿sí? Pero nos hace ver la imperfección, ¿sí? Pedro no era perfecto, él negó a Cristo. Hacía acepción de personas, pero estaba siendo enseñado. Cortaba orejas, Pedro también. Decían Pedro el mocha orejas. Pero el Señor les estaba enseñando a crecer en piedad, en devoción a Dios, a ellos y a los suyos, ¿sí? De la manera correcta. Sí, ahora lo veremos. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dice Pedro, en verdad comprendo. ¿Sí? Ahora comprendo. Lo que Dios ya le había hablado anteriormente, ahora se lo confirma, se lo reafirma y ya no queda duda alguna en Pedro, ¿sí? Los gentiles son coherederos de la promesa en Cristo Jesús. Como más tarde escribiría Pablo, Efesios 3, del 3 al 6, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del evangelio. Y el hecho de que la visión de Pedro se hiciera 3 veces es también una confirmación, ¿sí? Si recuerdan el sueño del faraón en tiempo de José, se repitió 2 veces y le dice José, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Cuando vemos que Dios repite algo es porque es algo importante y Dios quiere confirmarlo y su decisión es firme. ¿Sí? Y este hecho es firme de parte de Dios y lo vuelve a confirmar a Pedro. Que antes creía Pedro, como todos los demás judíos, que Dios jamás extendería su favor y su gracia con los gentiles de la forma en que le hizo con Israel. ¿Sí? Pero ahora dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y la palabra acepción aquí hace referencia a alguien que ha sido acusado y que ha sido llevado ante el juez, que ha sido llevado al juicio y cuyo juez no es parcial para ninguna de las partes, ¿sí? No hace diferencia o distinción con una u otra persona.
En el Antiguo Testamento esta expresión significa literalmente levantar la cara, ¿sí? Porque en la antigüedad, según se comenta, los acusadores tenían que mantener su cabeza hacia abajo, su mirada hacia abajo, para que los jueces no los reconocieran, ¿sí? Evitar así la parcialidad o el favoritismo y asegurar un juicio justo e imparcial, ¿sí? El juez no los debía reconocer. Como dice el Señor por medio de Moisés en Deuteronomio 10:17, cuando estaba entregando su ley al pie del monte, ahí después del becerro de oro, dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, es decir, soborno. ¿Quién va a poder sobornar a este juez? Nadie, absolutamente. Él no hace acepción de personas, Él no tiene favoritismos. Si Dios juzga con justo juicio a todos por igual, a esto se refiere, ya sea judío o gentil, hombre, mujer, rico, pobre, Dios no hace acepción de personas, sino que, dice, en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Sí, porque Dios nunca ha salvado a un judío impío solo por ser judío, ¿o sí? Ni rechaza a un gentil honesto que, como Cornelio, teme a Dios y obra justicia conforme a la luz que tiene, sea cual sea su nacionalidad, porque Dios juzga, ¿qué? El corazón, de modo que no hay excusa. Lo que me recuerda a lo que está escrito en Romanos 1:18 en adelante, si lo conocen, estúdienlo en casa, sí, que habla acerca de la culpabilidad del hombre, y Romanos 2, que habla acerca del justo juicio de Dios, la ley, los judíos y los gentiles. Sí, les voy a leer un pedazo. Romanos 2 del 11 al 16, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, o acosándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Lo dice el 2:25 al 29, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, como Cornelio, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Sí, y tenemos un claro ejemplo aquí con Cornelio, un gentil que por naturaleza muestra la obra de la ley escrita en su corazón. A diferencia de ¿quién? De los principales religiosos ahí de Israel, que mataron injustamente a Cristo, al justo, al que es el fin de la ley. Ellos decían guardar la ley y se mostraban justos delante de los hombres, pero por dentro, decía el Señor, estaban llenos de huesos de muertos, de pudredumbre. ¿Qué escucharán en aquel día? Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero los justificados por la fe, los hacedores de la ley, sean judíos o gentiles, escucharán, entren en el gozo del Señor. Porque el Señor, 35b, en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y estas dos cosas van de la mano. Estas dos virtudes son obra de la gracia de Dios, el que le teme y hace justicia. Si una de las dos no está presente, entonces en esa ecuación, entonces Dios no está presente en esa ecuación tampoco. ¿Sí? Porque, ojo, esto no es sinónimo de salvación. Que diga, en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. ¿Sí? Lo que dice es que Dios se agrada de dichas personas. Pero por eso mandó a que se le predicara el evangelio a Cornelio y a su casa, para que entonces fueran salvos. ¿Sí? Ahí entramos entonces a las obras y la gracia, a las obras de la ley y la gracia. Pero Dios se agrada del que hace justicia.
¿sí? Pero tuvo que mandársele a alguien para que se le predicara el evangelio, para que entonces fueran salvos, ¿sí? Pero sin Cristo, porque sin Cristo estamos enemistados con Dios. No importa que seamos buenas personas, ¿sí? O que seamos judíos o gentiles. Si Cornelio hubiera rechazado a Cristo, sí, agradable, pero no salvo, ¿sí? Pero creyó. Romanos 10 del 12 al 13 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor para todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así es. Y dice Pedro: en verdad comprendo, ahora lo entiendo de verdad, ¿sí? Y luego abre su boca y predica por primera vez el evangelio a los gentiles, ¿sí? Y dice, versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Sí, el autor de Hebreos habla de esto en Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este, dice en el 36b, es Señor de todos. Sí, si recuerdan ahí en Filipenses 2, del 2 al 6, rápido se los leo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Sí? Jesucristo es Señor de todos, crean o no crean, judíos o gentiles, y por tanto es juez de todos. Y Él mismo, Jesucristo, dice, anunció su evangelio de la paz. Sí, varios comentaristas dicen que la Biblia habla de por lo menos 3 diferentes tipos de paz en la palabra. Primero, paz con los demás, especialmente con nuestros hermanos en Cristo. Segundo, paz personal o paz interior o paz de conciencia. Pero en primer lugar, paz con Dios, ¿sí? Principalmente paz con Dios. Pero antes de tener a Cristo, estábamos enemistados con Dios. Efesios 2, del 12 al 20, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿No se goza, hermano, escuchando esto? Éramos enemigos y ahora hemos sido reconciliados por medio de Jesucristo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noticias, hay paz para los que le temen y guardan sus mandamientos. Es una paz duradera, una paz inconmovible, una paz eterna.
Una paz que para nosotros era inalcanzable, no la podíamos lograr. Una paz hecha mediante la sangre de su cruz. Y vemos que Pedro empieza su discurso ahí recordándoles lo que ya sabían, ¿sí? Les dice ahí en el 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Sí? Cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, declarándoles con esto que Jesús era el Mesías, el ungido de Dios, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Sí? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro entonces empieza ahí su discurso diciéndoles lo que ya sabían, ¿sí? Porque nada fue hecho en oculto. Y después les dijo lo que no sabían, ¿sí? Lo que Dios le había mandado a Pedro que les predicaran, ¿sí? Y que ya sabían, que era lo que ellos ya sabían, ¿sí? Cornelio y todos los demás. Ya sabían lo concerniente al ministerio de Jesús de Nazaret, ¿cierto? Porque ellos eran gentiles, habitaban en Cesarea, que estaba entre Nazaret y Jerusalén. O sea, no ignoraban lo que había acontecido, porque dice que la fama de Jesús se había difundido por todos lados, ¿sí? Desde el nacimiento de Juan el Bautista, ¿sí? Y por su predicación. Porque si recuerdan, Cristo fue anunciado por ángeles, aún por las estrellas del cielo. Los sabios de Oriente vinieron y todos se dieron cuenta. Herodes quiso matarlo y mató a muchos niños ahí en Belén. Cristo mismo enseñaba en el templo, en las sinagogas, en el campo, por todos lados, sanó enfermos, limpió leprosos, dio vista a los ciegos. Los demonios venían y se postraban ante él y le rogaban que no les hiciera nada. Y entonces les mandaba y le obedecían, los echaba fuera. Alimentaba multitudes de la nada, mandaba al viento y al mar y le obedecían. Resucitó muertos, ¿sí? Puso al mundo de cabeza. Luego fue juzgado injustamente, crucificado en público, muerto a los ojos de todos. La tierra tembló, las peñas se partieron, el cielo se oscureció, el velo se partió, el lugar santísimo fue expuesto. Muertos se levantaron de su tumba y aparecieron a muchos. Luego resucitó en gloria, los guardias lo vieron, ¿sí? Y apareció a muchos, habló y comió con muchos testigos, ascendió en gloria al cielo. Luego su Espíritu Santo cayó sobre sus seguidores y el lugar en donde estaban reunidos tembló y se oyó un estruendo y todos se reunieron y luego predicaron con gran denuedo, haciendo en su nombre los mismos milagros que él hizo. Sus seguidores crecieron en número de miles, tenían favor con todo el pueblo y los alababan grandemente. Y luego los buscaron para matarlos y el mismo encargado de cazarlos, Pablo o Saulo, se convirtió a Cristo, ¿sí? Y siguieron predicando aunque los estaban matando y siguieron creciendo, predicando por todos lados. Entonces nadie podía ignorar todo esto que sucedió, todos lo sabían, ¿sí? Y ellos no eran la excepción y ustedes lo saben, les dijo Pedro. De este dan testimonio todos los profetas, ¿sí? Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Nahum 1:15, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Y conocemos un montón de profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento, ¿sí? Muchísimas, ¿sí? Y hermanos, es el evangelio de la paz. Este es el evangelio de la paz, ¿sí? Entonces, miren, Cornelio no se salvó por sus obras, ¿sí? Aunque Dios se agradó de su piedad sincera, fue necesario que se le predicara el evangelio de la paz, ¿sí? El evangelio de Jesucristo. Y entonces fue salvo por fe en Cristo. Y en un mundo, hermanos, que cada vez está sumido en violencia, en guerra, en maldad, necesitamos paz, ¿sí? ¿Cuántos necesitan paz
Todos queremos paz, ¿sí? Y esta es la verdadera paz. Hay perdón de pecados, hay salvación en Jesucristo. La paz les dejo, mi paz les doy. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es su testamento antes de morir. La paz les dejo, mi paz les doy. Y ahora que el testador murió, hizo válido el testamento, ¿sí? Pero también vive para asegurarse que este testamento se cumpla. Y gracias a que Cristo ha venido al mundo, entonces hay en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿sí? Y la paz que goza el verdadero cristiano con Dios y con su conciencia tiene un sólido fundamento en el cual descansa y no está construida sobre argumentos propios o sobre la ignorancia. Sí, Salmos 19, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo, pero no para el impío. No hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Una vez dijo una persona que conozco, que alguna vez profesó la fe en Cristo. Ella dijo, este era su dicho: la verdadera paz es producto de una mala memoria. O sea, no quería pensar o no quiere pensar en las consecuencias de su pecado, aunque lo entiende, y trata de acallar su conciencia perturbada de un sentimiento de juicio y muerte repentina con una ignorancia voluntaria y forzada. El mundo cree que esta es la verdadera paz, la verdadera libertad. Si sé libre, haz lo que quieras, escucha tu corazón, dice Disney Channel. Pero son esclavos del pecado, ¿sí? Y se encuentran trabajando más duro para satisfacer esos instintos pecaminosos y acallar su conciencia a la vez. Otra persona homosexual un día me dijo: me he esforzado tanto tiempo para convencerme a mí mismo de que lo que hago no son pecados. Fíjense. Entonces su paz está construida sobre una ficción placentera, producto de su propia mente carnal. Una paz construida sobre un sueño engañoso, forzado, una ignorancia forzada, ¿sí? Y se encuentran trabajando más duro para eso. Pero la paz de Dios está construida sobre un fundamento sólido, sobre hechos, sobre realidades, sobre una verdad eterna y absoluta. Está fundada sobre la roca, y la roca es Cristo. Y aunque caigan lluvias, vengan vientos, tormentas, no se derrumbará, ni será grande su ruina, sino que permanecerá firme, porque su cimiento es seguro. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y si nuestra fe está firme, sinceramente, en el glorioso sacrificio sustitutivo de Cristo, entonces hemos sido justificados de todo pecado y permaneceremos aceptos a Cristo. Y la consecuencia necesaria de esto es paz. Sí, porque si Cristo ha tomado la copa de la ira por mí, entonces yo no tomaré de esa copa de la ira en el día del juicio. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Hebreos 10:2. Pero bajo la ley los pecados del pueblo eran recordados cada año. El cordero de la expiación tenía que ser sacrificado cada vez. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Y de esta paz puede atestiguar todo aquel que ha sido salvado por Jesucristo, ¿sí? Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿cierto? Que somos hijos de Dios. Y cuando ese Espíritu habita en nosotros, realmente en nuestro corazón, con sus bendiciones, la paz de Dios reina, gobierna, ¿sí? Pero ¿qué paz puede tener aquella persona que no tiene a Cristo,
que no tiene el Espíritu Santo, ¿qué paz podría tener? Su esperanza es muerte eterna, confusión perpetua, separación completa y permanente de su Hacedor, oscuridad. Pobres almas, hermanos, no hay paz para los impíos, dijo el Señor. Yo recuerdo antes de rendirme a Cristo, las últimas noches ni dormía, que pensaba que si me iba a dormir iba a despertar en el infierno. De verdad, hermanos, hasta que me rendí. Sí, su ley, el peso de su ley había caído sobre mí y había convicción de pecado. Hasta que me rendí por la dulce voz del amado que dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No hay más angustia para el que ha sido perdonado por la fe en Cristo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo, pues que a su amado dará Dios el sueño. Pues yo soy de mi amado y mi amado es mío. Estaremos donde está Jesús, hermano. ¿Usted lo anhela? Estaremos donde está Jesús. Pero alguien dirá: el cristiano tiene muchos problemas como todos los demás: enfermedad, escasez, muerte. ¿Dónde está tu Dios? ¿No le han dicho? A mí me lo han dicho. A ver, ¿dónde está tu Dios? Pues sí, tenemos problemas, y a lo mejor mucho más que muchas personas que a lo mejor aparentemente tienen todo. Pero dice la Escritura: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y en Cristo todas las aflicciones del creyente son producto de las misericordias de Dios. Y cuando la situación es oscura, el creyente cree y sabe que es por amor y que todo va a terminar bien. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34:19. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su voluntad, los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Ahora en la reciente enfermedad de mi Elías, cuando llegamos al hospital, me dijeron, lo primero que me dijeron es: esté preparado porque lo peor puede suceder. Y saben, tuve mucho miedo, pero ahora veo el fruto de esa aflicción, ¿sí? Y sé que es por amor, y estoy seguro que es la misericordia de Dios que permitió esto, ¿sí? Porque el Dios de pacto garantiza el resultado final para el creyente, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Pero la paz del impío está fundada en el pecado, en la inmundicia, en la ilusión, en la mentira. Es momentánea, es pasajera, dura mientras sus instintos han sido satisfechos, pero encuentra que es cada vez más insaciable, que necesita más y más para saciar y nunca está saciado. Dicen: soy rico y no me falta nada, nada le niego al cuerpo. ¿Cuántos han escuchado eso? Nada le niego a este cuerpecito. Pero no saben que son unos miserables y que ya hay sentencia sobre su alma. Pero Él es nuestra paz. Ni siquiera la pobreza nos puede quitar la paz con Dios. La enfermedad no la puede interrumpir. El santo que está enfermo está gozoso porque su Señor es su deleite y sabe que un día va a estar con Él. Sí, cuando estamos enfermos y ya la sentimos cerca, entonces pensamos en la eternidad, pensamos en nuestro Señor y nos deleitamos, nos gozamos.
La persecución tampoco puede quitarle la paz al creyente. Se cuenta que cierto mártir cristiano, en el momento de su ejecución, le dijo a su verdugo: pon tu mano aquí, en mi corazón, y ahora pon tu mano en el tuyo, en tu corazón, y siente cuál está más agitado. Y el verdugo se sorprendió al descubrir que el cristiano estaba tan calmado, como si nada estuviera pasando. Es más, estaba feliz, como si se dirigiera a su propia boda. La paz del Espíritu y la esperanza de vida lo guiaban. La esperanza de ver cara a cara al Salvador alegraban su corazón, a pesar de estar a punto de ser muerto por la espada. Pero el verdugo estaba tan agitado, tan ansioso por estar a punto de desempeñar tan atroz y desesperada tarea. Estaba más ansioso el verdugo que el ejecutado. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Juan 14:27. Pedro entendía de esto, por eso le dijo a Cornelio y a su casa: Jesucristo nos ha anunciado el evangelio de la paz. Si recuerdan, en el capítulo 12 de Hechos, Pedro se relata cuando Pedro fue encarcelado. ¿Sí? Esteban y Jacobo ya habían sido muertos, entre otros. Y Herodes, viendo que esto había agradado a los judíos, mandó arrestar a Pedro para matarle. Ya lo iban a matar y lo pusieron en la cárcel, custodiado por 4 grupos de 4 soldados, si recuerdan. ¿Sí? Y dice que Pedro estaba entre 2 soldados. ¿Y qué estaba haciendo Pedro en la noche? ¿Recuerdan? ¿Estaba qué? Durmiendo. Pedro estaba durmiendo, ¿sí? Estaba sentenciado a muerte. Al siguiente día lo iban a matar. Para eso lo metieron en la cárcel. El rey había dictado sentencias sobre él, y él dormía. Y también recuerdan Pablo y Silas encarcelados en Filipos, después de ser azotados, puestos en el calabozo de más adentro, asegurados sus pies en el cepo. ¿Y qué dice que hacían ellos a medianoche? Cantaban himnos y los presos los escuchaban. Ahora sí que tenían un público cautivo. Pero en ellos, ¿ustedes se imaginan esta situación? Encarcelados en la noche, en un calabozo oscuro, esperando para ser ejecutado al siguiente día. ¿Podrían dormir? ¿Podrían cantar himnos a Dios? Ahí se ve reflejada la paz. ¿Sí? Y cuando hay paz, hay gozo, ¿sí? Hay amor, y sentimos la necesidad de predicar el evangelio. ¿Sí? John Bunyan dijo: yo sentía la necesidad de predicarles aún a las aves del cielo. Y cuando tenemos paz, buscamos la santidad, aborrecemos el pecado, ¿sí? Y más nuestro propio pecado, ¿sí? Pero hay veces que la paz del creyente se ve interrumpida. Hay momentos en que dudamos. Juan el Bautista dudó y mandó a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir? Se ve atormentado por la duda. Pero ojo, no hay interrupción de la paz con Dios para el creyente. ¿Por qué? Porque es obra de Cristo en la cruz. Desde que Él pronunció estas palabras: consumado es, hecho está. Es su obra. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Pero a veces perdemos esta conciencia de perdón. Perdemos conciencia de que somos perdonados. A veces el enemigo asalta nuestra conciencia con muchas tentaciones y dudas, y hay un disturbio de la paz en nuestro corazón. O a veces ignoramos la palabra, por eso no tenemos completa paz.
porque no entendemos sus promesas, no entendemos la fidelidad de Dios. No tenemos descanso en su palabra porque no la leemos, no la estudiamos y no la entendemos. Y esta paz también es dañada por el pecado. Pecamos y nos dolemos por ese pecado. Pero Dios todavía ama a su Hijo, aun cuando peca, pero no se agrada de su pecado. Por eso disciplina y castiga a todo aquel que tiene por hijo, para que no muera en su pecado. ¿Sí? Nosotros amamos a nuestros hijos, pero entendemos que si no los disciplinamos con vara, van a morir, se van a perder. Y aunque disciplinarlos nos duele, lo hacemos por amor, entendiendo que esa disciplina va a producir un fruto de justicia en ellos, ¿sí? Y así nuestro Padre Celestial, cuando nos golpea con su vara, es por amor a nosotros. Pero si nosotros podemos vivir en pecado y aún así tener paz en nuestras conciencias, esa conciencia está muerta, está cauterizada. Entonces, ¿quiere usted tener paz, hermano? En todo momento y en toda circunstancia, mire a la cruz. No vea a nadie sino a Cristo. Hagamos lo que hagamos, tengamos los ojos puestos en Cristo. ¿Sí? En toda situación, veámoslo a Él. Si no lo hacemos, estaremos llenos de intranquilidad. ¿Sí? Pero si tenemos su paz, no nos ensoberbezcamos, hermanos, sino caminemos en humildad, porque Dios aborrece al soberbio. Y caminemos en santidad, porque Dios aborrece al pecador, y su paz no estará sobre ellos. Ay de aquellos hermanos que nunca han tenido paz con Dios, de verdad, pobres almas, que nunca han conocido la paz que Jesucristo da a su pueblo, de verdad, pobres almas. Por eso debemos predicar, porque viene el día, ya está cerca, se ve venir cuando estaremos delante de Él, y Él es fuego consumidor. Caminemos cerca de Jesucristo, hermanos, y su paz nunca será interrumpida. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Santo es tu nombre. Gracias, gracias, gracias. Porque tú pagaste el precio de nuestra paz ahí en la cruz. La ira fue derramada sobre ti para que tengamos paz para con Dios. ¿Cómo podemos agradecerte, Señor? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer para agradecerte lo que has hecho por nosotros? No lo merecemos. De verdad no lo merecemos, Señor. Lo único que podemos hacer es rendirnos a ti, Señor. Humillarnos ante ti y rogarte, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Tengamos nuestros ojos siempre en ti. Pongamos siempre toda nuestra fe en ti, toda nuestra confianza en ti, porque tú eres fiel y tú terminarás la obra que empezaste en nosotros. Ayúdanos a descansar en ti, no en nuestras obras, no en nuestra justicia, no en nuestro esfuerzo, en tu gracia, en la cruz. Gracias, gracias, Señor, moriste, resucitaste al tercer día,
nos has dado salvación, vida eterna, nos has dado paz. Por ti tenemos paz con Dios, por ti, Cristo, tenemos paz con Dios. Gracias, muchas gracias, Señor. Danos siempre de esta paz, que podamos caminar en santidad, Señor, en humildad, en justicia. Señor, que hagamos esas obras que tú preparaste de antemano para que anduviéramos en ellas, lo cual es obra tuya. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bendita paz. Gracias, Señor Dios, te damos. Bendito sea tu nombre, Señor. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bien, hermanos, así como estamos, vamos a pasar al tiempo de oración.